Era la mujer más hermosa del mundo. 2 Óscares. El hombre más deseado del teatro inglés a su lado. Millones de personas que habrían dado todo por tener su vida. Y una noche de julio de 1967, la encontraron sola en el suelo de su habitación, sin que nadie pudiera darle la mano, sin que nadie escuchara que caía. Esa imagen lo dice todo. Porque Vivien Leigh no murió como vivía en las películas, rodeada de aplausos y luz. Murió como había vivido de verdad, con una guerra por dentro que nadie a su alrededor supo ver, ni nombrar, ni curar. Esta es su historia, y es también la historia de algo que muchos de nosotros conocemos mejor de lo que quisiéramos. Esa distancia brutal entre lo que el mundo ve en ti y lo que tú llevas por dentro. La noche más alta, la noche del 29 de febrero de 1940. El Hotel Ambassador de Los Ángeles es un mar de smokings, champán y expectativas. El salón Coconut Grove brilla como nunca. Cientos de personas, las más poderosas de Hollywood, esperan sentadas bajo palmeras artificiales mientras el zumo de los cigarros flota bajo las lámparas. En una de esas mesas hay una joven de 26 años. Tiene las manos cruzadas sobre el regazo. Las aprieta despacio para que nadie note que le tiemblan. Cuando pronuncian su nombre, la sala entera se pone de pie. Mejor actriz del año. Por encarnar a Scarlett O'Hara en la película que ya está reescribiendo la historia del cine, Lo que el viento se llevó. Vivien Leigh se levanta, sonríe. Esa sonrisa que el mundo entero aprenderá a reconocer como si fuera suya. Como si siempre hubiera estado ahí, como si nada pudiera apagarla. Los flashes la persiguen mientras camina hacia el escenario. Delgada, perfecta, con esos ojos de un verde que parece imposible en un rostro humano. A su lado, queda el hombre del que está perdidamente enamorada. Laurence Olivier, el actor más admirado de su generación. Es la noche más alta de su vida. Sostiene la estatuilla dorada. El público la aclama. Es exactamente lo que aquella niña de 6 años, abandonada en un convento al otro lado del planeta, había soñado en silencio durante toda su infancia. Ser amada por multitudes. Ser imposible de ignorar. Pero hay algo que ninguna de esas cámaras logra capturar esa noche. Apenas unos meses antes, en plena filmación de esa misma película que ahora le da gloria, Vivien tocó fondo. En silencio, una noche, bajo una presión que no podía sostener más, tomó más pastillas para dormir de las que debía. Su secretaria la encontró a tiempo. Hubo una llamada desesperada a Olivier, que estaba en Nueva York, y después, nada, nadie habló de ello. Lo enterraron deprisa, como quien guarda un objeto roto en el fondo de un cajón. Un ataque de nervios, una debilidad de actriz, sin importancia. Lo que en realidad estaba ocurriendo dentro de Vivien Leigh era algo mucho más profundo. Algo que la acompañaría hasta el último segundo de su vida. Pero para entender de verdad a esta mujer, hay que volver mucho más atrás. Hasta una niña de 6 años de pie frente a la puerta de un convento, a miles de kilómetros de su casa, con los ojos secos, aunque por dentro todo le ardía. La niña que aprendió a no llorar nació el 5 de noviembre de 1913 en Darjeeling, al pie de los Himalayas, la India a que entonces pertenecía al Imperio Británico. Un mundo de criados, jardines tropicales, aire que olía a té y a especias, y el rumor lejano de las montañas más altas de la tierra. La llamaron Vivian Mary Hartley. Su padre Ernest era un oficial inglés de espíritu bohemio, aficionado al teatro, las fiestas y la vida elegante. Su madre Gertrude, de raíces francesas e irlandesas, era profundamente religiosa y soñaba con una hija refinada y devota. Y en ese mundo cálido y enorme, muy pronto apareció una señal de todo lo que esta criatura llevaba dentro. A los 3 años, su madre la subió a un pequeño escenario improvisado frente al grupo de teatro familiar para que recitara una canción infantil. 3 años. La mayoría de los niños a esa edad lloran, se esconden, salen corriendo. Vivian se plantó frente a los adultos,
y recitó cada palabra con una seriedad solemne, casi adulta, que dejó a todos en silencio. Algo en ella ya entonces buscaba ser mirada. Necesitaba esos ojos puestos en ella. Y entonces, cuando cumplió 6 años, todo cambió de golpe. Sus padres decidieron enviarla a Inglaterra, a un internado católico para señoritas. El convento del Sagrado Corazón, a las afueras de Londres. Era lo que hacían muchas familias británicas afincadas en la India. Lo de siempre, lo normal. Para una niña de 6 años, significaba algo brutal. La arrancaban del único mundo que conocía, del calor de su madre, de los colores y los olores de su infancia, y la dejaban sola en un país frío y gris, entre monjas y normas estrictas, sin que nadie pudiera abrazarla por la noche. Pasaría casi 2 años sin ver a su madre. Las jornadas en el convento eran largas y silenciosas. Misas al amanecer, pasillos de piedra que resonaban con cada paso. Un mundo gris y disciplinado que para una niña del sol de la India debió sentirse como otro planeta. Por la noche en el dormitorio común, muchas niñas lloraban llamando a sus madres. Vivian aprendió pronto a no hacerlo en voz alta. Aprendió lo que aprenden los niños cuando entienden que el llanto no va a atraer a nadie. A tragarse el miedo. A guardar el dolor por dentro. A poner una cara serena mientras por debajo todo arde. A estar sola. Y aprendió otra cosa, quizás la más importante de toda su vida. En ese convento había una compañera un poco mayor. Una niña irlandesa llamada Maureen O'Sullivan, que con los años también llegaría a ser actriz. Una tarde hablaban de lo que querían ser de grandes. Maureen dijo lo que dicen las niñas. Y entonces la pequeña Vivian, con una calma que helaba la sangre, respondió: yo voy a ser actriz. Una gran actriz. Una actriz famosa. No lo dijo como un sueño. Lo dijo como quien anuncia algo que ya está decidido. Como una certeza absoluta. Tenía 7 años. Esa niña que se sentía abandonada al borde del mundo había encontrado, sin saberlo, su forma de sobrevivir. Si lograba ser tan brillante, tan deslumbrante, tan extraordinaria, que fuera imposible apartar los ojos de ella, entonces, nunca más volverían a dejarla sola. El aplauso de las multitudes ocuparía el lugar de los brazos que no estaban. Y ahí, en ese pasillo frío de convento, nació la fuerza descomunal que la llevaría a la cima. Y también la herida que nunca terminaría de cerrarse. Pero el convento le dejó otra marca más difícil de ver. Le enseñó que mostrar el dolor estaba mal visto, que una señorita debía sonreír, comportarse, no molestar nunca con sus penas. Vivian aprendió esa lección demasiado bien. Tanto, que décadas más tarde, cuando la enfermedad la empujara al límite, seguiría intentando guardar las formas. Seguiría disculpándose, restándole importancia a su propio sufrimiento. La niña que aprendió a no llorar en voz alta se convirtió en una mujer que pedía perdón por estar enferma. Y esa costumbre de callar, de aparentar que todo iba bien, le costaría carísima. Antes de continuar, ¿desde qué rincón del mundo nos estás acompañando hoy con esta historia? Déjanos saberlo en los comentarios. Nos hace una ilusión enorme descubrir hasta dónde llegan estas vidas que rescatamos del olvido. La Ascensión, su padre, hombre inquieto y bohemio, la sacó del convento años después y la llevó por Europa. Vivian estudió en Italia, en Francia, en Alemania, en Austria. Cambió de colegio, de ciudad, de idioma. Una y otra vez aprendió a hablar francés con fluidez, a moverse en los salones europeos, a observar a la gente con esa mirada atenta, de quien siempre es la recién llegada. De esos años errantes sacó algo que la marcaría para siempre. La capacidad de adaptarse a cualquier ambiente, a cualquier persona, a cualquier rol. Era encantadora, brillante, capaz de leer a alguien en segundos y darle exactamente lo que esperaba. Pero esa misma facilidad escondía una pregunta inquietante que la perseguiría toda la vida. Detrás de todos esos rostros, de todos esos papeles, ¿quién era Vivian de verdad? Era una pregunta peligrosa,
y todavía faltaban muchos años para que cobrara todo su sentido. A los 19 años regresó a Londres con una sola idea clavada en la cabeza: el teatro. Se inscribió en la Real Academia de Arte Dramático, pero entonces apareció un hombre. Se llamaba Herbert Lee Holman, abogado, 13 años mayor que ella, elegante, serio, reservado, todo lo opuesto al mundo del espectáculo. Vivian se enamoró de esa solidez. Se casaron en diciembre de 1932, y en 1933 nació su hija Susan. A los 20 años, Vivian Cartley tenía una casa hermosa, un marido respetable y una niña en brazos. Tenía exactamente todo lo que se suponía que debía desear una mujer de su tiempo y su clase. Y no podía con esa vida. La asfixiaba, porque la promesa que se había hecho a sí misma en aquel pasillo del convento seguía ardiendo dentro de ella. La maternidad, el matrimonio, la respetabilidad, nada de eso lograba apagar ese fuego. Al contrario, cuanto más intentaba ser la esposa perfecta, más sentía que se ahogaba. Volvió a las clases de teatro. Consiguió papeles pequeños y adoptó el nombre artístico que la acompañaría para siempre. Tomó el segundo nombre de su marido, Leigh, y transformó su propio nombre en algo más luminoso. Así nació Vivien Leigh. En 1935 llegó la oportunidad que lo cambiaría todo. Una obra de teatro titulada La Máscara de la Virtud. Vivien tenía un papel pequeño, casi secundario. Pero la noche del estreno ocurrió algo que nadie había previsto. El público no podía dejar de mirarla. No era solo que fuera bella, que lo era de una manera casi irreal. Era algo más, una luz, una presencia, un magnetismo que hacía imposible mirar a cualquier otro punto del escenario mientras ella estuviera ahí. Y detrás de esa belleza había una actriz que trabajaba como pocas. Memoria prodigiosa. Le bastaba leer un texto una o dos veces para sabérselo entero. Estudiaba a sus personajes hasta el último gesto. Ensayaba sin descanso. Le dolía que la gente se quedara solo en su cara y no viera el trabajo y la inteligencia que ponía en cada papel. Al día siguiente, los periódicos de Londres no hablaban de la obra. Hablaban de ella. De esa joven desconocida que había eclipsado a todo el reparto sin apenas pronunciar palabra. En una sola noche Vivien Leigh dejó de ser una aficionada y se convirtió en la nueva sensación de la ciudad. Y entre quienes acudieron a verla actuar, había un hombre que iba a cambiarle la vida para siempre. El amor, que lo devora todo, se llamaba Laurence Olivier. Tenía 28 años, y ya lo consideraban el actor más brillante de su generación. Un genio del escenario destinado a la leyenda del teatro inglés. Después de la función fue a felicitarla. Se dieron la mano, y algo en ese instante se encendió entre los dos. Algo que ninguno de los dos supo, ni quiso, apagar. Había un problema enorme. Él estaba casado, ella estaba casada. Ambos tenían hijos pequeños en casa. Nada de eso importó. En 1937 los pusieron a actuar juntos en una película, Fuego sobre Inglaterra. Interpretaban a dos enamorados. Y cuando terminó el rodaje ya no estaban actuando. La atracción entre Vivien Leigh y Laurence Olivier se había convertido en una pasión arrolladora, prohibida, imposible de contener. Se buscaban en cada descanso. Se escribían cartas encendidas. Vivían pendientes el uno del otro con una intensidad que asustaba a quienes los rodeaban. Olivier diría mucho después que perdió la cabeza por ella de una manera que no había sentido jamás ni volvería a sentir. Y Vivien, que llevaba toda la vida buscando a alguien capaz de llenar aquel vacío del primer abandono, creyó haber encontrado por fin su lugar en el mundo. Eran jóvenes, hermosos, talentosos, y estaban convencidos de que aquel amor los salvaría de todo. Ninguno de los dos imaginaba entonces lo que el destino les tenía reservado. Ese amor tan luminoso acabaría poniéndose a prueba contra una enfermedad que ningún amor, por grande que fuera, puede curar. Pero primero venían los escándalos.
En la Inglaterra de los años 30, abandonar a un cónyuge y a un hijo era un escándalo mayúsculo. Hubo lágrimas, reproches, conversaciones imposibles. Vivien dejó atrás a Holman, el abogado serio que la había querido a su manera, y dejó algo todavía más difícil de explicar: el contacto cotidiano con su pequeña Suzanne, que se quedó con el padre. Vivien eligió a Olivier, eligió su carrera, por encima de casi todo lo demás. Años después confesaría que si no hubiera sido tan ambiciosa, quizás muchas cosas al sí te distin. Pero el fuego ardía demasiado fuerte. Fue en esos meses cuando hizo algo que dejó a todos con la boca abierta. Había leído una novela que se vendía por millones en todo el mundo, Lo que el viento se llevó, y, una seguridad que rozaba la locura, le declaró a un periodista que ella, Vivien Leigh, interpretaría a Scarlett O'Hara en la película que todo Hollywood soñaba con producir. Hay que entender lo que significaba aquello. Scarlett O'Hara era el papel más codiciado del planeta. El personaje por el que cientos de actrices estadounidenses, famosas y consagradas, estaban dispuestas a todo. Y una inglesa casi desconocida anunciaba tranquilamente que sería suyo. Sus amigos se rieron. Le dijeron que ni siquiera era estadounidense, que era una recién llegada, que era una locura. Ella sonrió y respondió: Olivier no va a interpretar a Rhett Butler, pero yo voy a interpretar a Scarlett O'Hara. Espera y verás, el papel más deseado del mundo. A finales de 1938, Olivier viajó a Hollywood. Vivien lo siguió, en parte por amor, en parte por algo más profundo y secreto. El gran productor David O. Selznick llevaba meses buscando a su Scarlett. Había hecho pruebas a las actrices más célebres del momento. Ninguna lo convencía. La presión era inmensa. Medio Estados Unidos opinaba sobre quién debía ser. Y, increíblemente, el rodaje de la película más esperada de la historia empezó sin tener decidida a la protagonista. Una noche de diciembre, en los estudios filmaban una de las secuencias más espectaculares jamás rodadas. El incendio de Atlanta. Decorados enteros ardían contra el cielo nocturno. Las llamas se alzaban decenas de metros. El calor llegaba hasta los espectadores que observaban desde lejos. Era una visión apocalíptica, hipnótica. Y entre ese resplandor de fuego, el hermano de Selznick se acercó al productor llevando del brazo a una joven. El rostro de Vivien Leigh quedó iluminado por las llamas de Atlanta, verde y oro, ojos brillantes, una serenidad sobrenatural en medio del caos. Se cuenta que el hermano dijo algo así como: te presento a tu Scarlett, y que el productor la miró bajo aquel fuego y supo en ese mismo segundo que la búsqueda había terminado. Aún tuvo que pasar pruebas largas y exigentes. Vivien se aprendía las escenas con una rapidez asombrosa. Le bastaba leer un texto una o dos veces para retenerlo entero. Frente a la cámara, transformaba a Scarlett en algo vivo, eléctrico, irresistible. Cuando se anunció su elección, parte del público estadounidense montó en cólera. Una inglesa para encarnar a la heroína más sureña de todas. Hubo protestas, cartas indignadas, titulares furiosos. Vivien no se inmutó. Sabía que solo había una forma de callar todas esas voces: ser tan buena que nadie pudiera negarlo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Pero el éxito tenía un precio que nadie todavía podía sospechar. El rodaje fue una prueba agotadora. Jornadas de hasta 16 horas bajo focos ardientes. La responsabilidad de cargar con la película más ambiciosa y más cara jamás producida. Cambios de director a mitad del proceso. Vivien estaba lejos de Olivier, lejos de su hija, sola en una ciudad extraña, metida durante meses en la piel de una mujer feroz que lucha por sobrevivir a una guerra y a la ruina. Dormía pocas horas, comía poco, fumaba sin parar. La fina línea entre la genialidad y el agotamiento total se volvía cada día más delgada. Y fue ahí, bajo ese peso, cuando llegó aquella noche oscura. La noche de las pastillas para dormir.
Ese momento que el estudio enterró a toda prisa, sin nombre, sin explicación, sin que la prensa se enterara. Visto desde hoy, sabemos exactamente lo que era. Sabemos que aquello no fueron simples nervios de actriz. Eran las primeras señales claras de una enfermedad que ya habitaba dentro de ella, agazapada, esperando su momento. La señal que nadie supo leer. Las primeras señales habían aparecido incluso antes. En 1937, Vivien actuó junto a Olivier en Hamlet, llevado al Castillo Real de Dinamarca donde Shakespeare situó la tragedia. Ella interpretaba a Ofelia, el personaje que enloquece de dolor. Una tarde, pocos minutos antes de salir a escena, ocurrió algo que Olivier recordaría toda su vida. Vivien estaba tranquila, preparándose en silencio. De pronto, sin ningún motivo, se volvió hacia él y empezó a gritarle. Una furia repentina, desbordada, como si una corriente eléctrica la hubiera atravesado. Olivier, desconcertado, no entendía qué pasaba. Y entonces, tan súbitamente como había empezado, Vivien se detuvo. Se quedó en silencio absoluto, con la mirada perdida en el vacío, como si nada hubiera ocurrido. Como si no recordara una sola palabra de lo que acababa de decir. Olivier vio lo que había visto. Nadie lo comprendió. Lo atribuyeron al temperamento artístico, a los nervios del estreno, al carácter fuerte de una mujer apasionada. Era otra cosa. Era el principio de todo. Hoy resulta más fácil reconocer lo que ocurría en aquellos arrebatos. Un cambio de ánimo brusco, incontrolable, seguido de un vacío total y de la incapacidad de recordar lo sucedido. Síntomas que la psiquiatría moderna puede nombrar, comprender y, lo más importante, tratar. Pero en aquellos años, conceptos así no existían en boca de nadie. Quien tenía cerca a una persona con esos síntomas, solo veía algo aterrador e inexplicable. Y sin entenderlo, tendía a culpar a la persona, a pensar que lo hacía a propósito, a tomarlo como un defecto del carácter y no como lo que era, una enfermedad. En aquel momento, el mundo solo veía a una pareja deslumbrante en lo más alto de la gloria. Lo que el viento se llevó, se estrenó y se convirtió en el mayor fenómeno de la historia del cine. Récords de taquilla que tardarían décadas en superarse. La gente hacía colas interminables. Lloraba en las salas. Salía hablando de Scarlett O'Hara como si fuera una persona real. Y el rostro de Vivien, esos ojos verdes, esa mirada desafiante, quedaron grabados para siempre en la memoria colectiva. En 1940, libres por fin de sus matrimonios anteriores, Vivien y Lawrence se casaron. La boda fue casi secreta en California, con apenas un par de testigos. La prensa los bautizó enseguida, la pareja de oro. Él, el príncipe del teatro. Ella, la reina del cine. Parecía el final feliz de un cuento. No lo era. La guerra interior en 1944, mientras Europa ardía, en plena Segunda Guerra Mundial, Vivien estaba embarazada de Olivier. Ilusionada como pocas veces, soñando con ese hijo que tanto deseaban. Un día, corriendo sobre un suelo encerado para una escena, perdió el equilibrio y cayó. Perdió al bebé. El golpe fue devastador. No solo en el cuerpo. Algo se quebró en ella esa vez de una manera mucho más profunda y visible que en cualquier ocasión anterior. Muchos biógrafos sitúan ahí en esa pérdida el verdadero estallido de la enfermedad. Días enteros sin fuerzas para levantarse de la cama, hundida en una tristeza sin fondo que la devoraba, sin sentido, sin salida visible. Y de pronto, el péndulo violento hacia el extremo contrario. Noches sin dormir, una energía febril e imparable, una euforia desbordada, palabras atropelladas, una agitación que no se apagaba con nada. Hoy esa enfermedad tiene un nombre. La conocemos, la entendemos, y lo más importante, sabemos que tiene tratamiento. En los años 40, nada de eso existía. No había nombre, no había medicina adecuada, no había comprensión. Solo había desconcierto, miedo y silencio. La gente que la rodeaba no veía a una persona enferma,
Veía a una mujer difícil, imposible, caprichosa, inestable. La juzgaban con dureza. Y lo más cruel de todo es que ella, en el fondo, también se juzgaba a sí misma sin piedad. Porque Vivien era plenamente lúcida. Cuando pasaba un episodio, cuando la tormenta interior se calmaba, volvía en sí y tomaba conciencia de lo que había hecho, de lo que había dicho, de cómo había tratado a las personas que más quería. A veces ni siquiera lo recordaba con claridad. Le contaban escenas terribles que ella no lograba reconocer como suyas. Y entonces llegaba la vergüenza. Una vergüenza inmensa, aplastante. El horror de no reconocerse a sí misma. De haber sido durante horas alguien que jamás habría querido ser. Pedía perdón. Lloraba. Se sentía culpable de algo que no había elegido y que no estaba en sus manos controlar. ¿Alguna vez has sentido algo parecido? Esa sensación de ser testigo de ti mismo mientras te derrumbas, sin poder hacer nada. Déjanos saberlo en los comentarios. Vivien no estaba sola en eso, aunque nunca lo supo. Vivir a su lado era vivir entre dos mujeres. Estaba la Vivien encantadora, la anfitriona perfecta, que organizaba cenas memorables, que recordaba el nombre de cada invitado, que llenaba la casa de flores y de risas. Y estaba la otra Vivien, la que aparecía sin avisar cuando la enfermedad tomaba el control. La que pasaba noches enteras despierta, hablando sin descanso, llena de una energía imposible de contener. La que después caía en pozos de tristeza tan profundos que apenas podía moverse. Lo más cruel era que ella nunca sabía cuándo iba a llegar la tormenta. Podía despertarse un día sintiéndose bien y descubrir horas más tarde que el suelo empezaba a abrirse bajo sus pies. No había aviso, no había defensa posible. Solo quedaba esperar, aguantar, y cuando todo pasaba, recoger los pedazos de las relaciones que la crisis había dañado. En la industria empezó a correr un rumor. Vivien Leigh era una mujer complicada, impredecible, difícil de manejar en un rodaje. Algunos productores empezaron a dudar antes de contratarla. Su carrera, que debería haber sido imparable, atravesó largos periodos de inactividad. Nadie se preguntaba por qué. Nadie pensaba que detrás de esa fama de mujer difícil había simplemente una persona enferma que necesitaba ayuda, no etiquetas. Por si fuera poco, en esos mismos años los médicos le diagnosticaron tuberculosis, una grave enfermedad pulmonar que en aquella época mataba a muchísimas personas. Su cuerpo, igual que su mente, libraba dos guerras al mismo tiempo. El espejo cruel del arte, y aquí la vida de Vivien Leigh se llena de una ironía, casi insoportable. Porque mientras por dentro luchaba contra un mal que la hacía sentir que perdía la razón, sobre los escenarios, la elegían una y otra vez para interpretar exactamente eso. Mujeres que se derrumban, criaturas al borde del abismo, personajes que pierden la cordura ante los ojos del público. Como si el arte se empeñara en ponerle delante un espejo cruel. El papel más célebre de esa etapa fue Blanche Dubois, en un tranvía llamado Deseo. Blanche es una mujer hermosa y refinada que se aferra desesperadamente a un pasado de esplendor mientras la realidad la va destrozando poco a poco, hasta hundirla por completo en la locura. Vivien la interpretó primero sobre los escenarios de Londres, dirigida por el propio Olivier durante una temporada agotadora, y después, en 1951, en la versión para el cine. Esa versión la haría inmortal. Durante meses, sobre el escenario primero y ante la cámara después, Vivien tuvo que descender cada día al infierno de Blanche. Entrar en ese personaje agotaba. Salir de él, cuando se podía salir, costaba todavía más. Quienes la vieron actuar decían que daba escalofríos, que no parecía estar interpretando, que parecía estar viviéndolo de verdad en carne propia. Y en cierto modo, así era. Vivien le prestaba a Blanche su propia fragilidad, su propio terror a perderse. Cada noche se asomaba al mismo abismo que la acechaba en su vida real.
Algunos de quienes la rodearon dijeron después que ese papel le hizo un daño profundo, que la arrastró demasiado cerca de su propia herida. Ella misma llegó a reconocer que Blanche la había empujado hacia la oscuridad. Por esa interpretación devastadora ganó su segundo Oscar. 2 estatuillas doradas. 2 mujeres del sur de Estados Unidos. 2 personajes que se rompen por dentro. Para el mundo era la confirmación absoluta de su genio. Para ella era acercarse cada noche un poco más al borde del precipicio. El mundo la premiaba, la aplaudía de pie, la coronaba como una de las mejores actrices de su tiempo, precisamente por interpretar a mujeres que perdían la razón. Mientras tanto, en la vida real, nadie aplaudía la batalla mucho más difícil que ella libraba a solas. Le daban estatuillas por fingir una caída que en su propio cuerpo y en su propia mente era dolorosamente verdadera. Si esta historia te está estremeciendo tanto como a nosotros al contarla, déjanos tu like. Cada like es una vida olvidada que vuelve un poco a la luz. Los tratamientos que la rompieron, lo más conmovedor de aquellos años es que Vivian nunca dejó de luchar. Buscó ayuda. Acudió a médicos, a especialistas, a sanatorios. Quiso entender qué le ocurría. Quiso ponerle freno. Quiso recuperar el control de su propia mente. No se rindió, pero la medicina de entonces tenía muy poco que ofrecerle. Y algunos de los llamados tratamientos de la época eran, en realidad, una forma de brutalidad disfrazada de cura. A lo largo de esos años, Vivian fue sometida en varias ocasiones a sesiones de electrochoque. Era uno de los pocos recursos que conocían los médicos para los casos más severos. Hoy entendemos cuánto puede dañar aplicado de aquella manera, sin los conocimientos ni los cuidados que existen ahora. A ella la dejaba agotada, desorientada, ausente. Quienes estuvieron cerca aseguraban que, tras esos tratamientos, por momentos parecía otra persona. Una versión apagada de sí misma, como si le hubieran robado un trozo de luz. Lo soportó una vez y otra más, con una dignidad silenciosa que casi nadie supo apreciar en su momento. Hoy entendemos lo que ella padecía. Hoy tiene nombre. Hoy tiene tratamiento. Y sobre todo, hoy sabemos que nadie que atraviese algo parecido debería sentir vergüenza ni recorrer ese camino en soledad. Si en esta historia reconociste algo de lo que tú, o alguien a quien quieres, está viviendo, recuerda esto. Pedir ayuda no es una debilidad, es el primer acto de verdadera valentía. Hablar con un profesional de la salud, o con una persona de confianza, puede cambiarlo absolutamente todo. Esa ayuda que Vivian nunca pudo tener, hoy existe. Y está al alcance de la mano. Quizás esa sea la lección más profunda que nos deja su vida, que la fortaleza que creemos ver en alguien, esa imagen luminosa e indestructible, casi nunca cuenta la historia entera. Que detrás de cada rostro que admiramos hay batallas que ni siquiera imaginamos. Y que muchas veces las personas que parecen más frágiles son en realidad las más valientes de todas. Porque cada día que siguen de pie es una victoria silenciosa que nadie aplaude. Vivien Leigh ganó 2 Óscares. Conquistó al público de medio mundo. Amó con todas sus fuerzas. Y al mismo tiempo libró una guerra interior que habría derrotado a cualquiera mucho antes. Que lograra crear tanta belleza mientras peleaba esa batalla no la convierte en una víctima. La convierte en una de las mujeres más valientes que ha dado el siglo XX. Así que la próxima vez que mires a alguien y pienses que lo tiene todo, que su vida es perfecta, acuérdate de Vivien Leigh. Acuérdate de que la belleza no protege del dolor, de que la fama no cura la soledad, de que la verdadera grandeza, a veces, no consiste en brillar ante el mundo, sino en seguir adelante cuando por dentro todo se está derrumbando. ¿Conocías esta cara oculta de Vivien Leigh, la que se escondía detrás de la indomable Scarlett O'Hara? ¿Qué fue lo que más te impactó de toda su historia? Cuéntanos en los comentarios.
Hay otra mujer cuya vida también quedó oculta detrás de una imagen aparentemente perfecta. Una historia tan deslumbrante como dolorosa, llena de secretos que muy pocos conocen del todo. La contaremos muy pronto aquí mismo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete y activa la campanita. La próxima historia ya está en preparación, y no querrás perdértela.